Comer, rezar, amar. Fragmento 10. Varias semanas después, ya vivo en Italia. He dejado mi trabajo, pagado los gastos y costas de mi divorcio. Cedido mi casa, cedido mi apartamento, guardado los pocos objetos que me quedaban en casa de mi hermana y me he venido con 2 maletas. Mi año de viaje acaba de empezar. Y puedo permitirme hacerlo gracias a un milagro asombroso. Mi editor ha comprado por adelantado el libro que voy a escribir sobre mis viajes, es decir, que todo ha salido tal y como había predicho el curandero indonesio. Iba a perder todo mi dinero, pero lo iba a recuperar inmediatamente, o al menos lo suficiente para costearme un año de vida. Así que ahora vivo en Roma. El apartamento que he encontrado es un estudio tranquilo en un edificio histórico, situado a escasas manzanas de la Piazza di Spagna, velado entre las sombras de los jardines Borghese, en la calle que da a la Piazza del Popolo, donde los romanos hacían sus carreras de cuadrigas. Huelga decir que este barrio no tiene la grandiosa elegancia del barrio donde vivía en Nueva York, a la entrada del túnel de Lincoln, pero me vale. Fragmento 11. Lo primero que comí en Roma no fue nada del otro mundo. Una sencilla pasta casera, espaguetis a la carbonara y unas espinacas salteadas con ajo. Espantado ante la comida italiana, el gran poeta romántico Shelley escribió una carta a un inglés amigo suyo. Las jóvenes de cierta posición comen algo que no te puedes ni imaginar: ajo. Y también tomé una alcachofa, solo por probarla. Los romanos están muy orgullosos de sus alcachofas. Y, además, la camarera me sorprendió con un plato, regalo de la casa, una ración de flores de calabacín fritas con una pizca de queso blando en el centro. Un manjar tan delicado que las flores no debían ni saber que ya no estaban en la huerta. Después de los espaguetis probé la ternera. Ah, y también pedí una botella de vino tinto de la casa, todo para mí. Y tomé pan tostado con aceite de oliva y sal. De postre, tiramisú. Al volver andando a casa, después de esa cena, sobre las 11 de la noche, oí mucho ruido en uno de los edificios de mi calle. Un barullo que sonaba una conversación de niños de 7 años. ¿Una fiesta de cumpleaños tal vez? Risas y gritos y un estrépito de pasos. Subí las escaleras hasta mi apartamento. Me tumbé en mi cama nueva y apagué la luz. Medio esperaba que me diera una llorera o un ataque de angustia, que es lo que solía pasarme al apagar la luz. Pero me encontraba muy bien, estupendamente, la verdad. Incluso me pareció notar los primeros síntomas de una cierta felicidad. Mi cuerpo agotado preguntó a mi mente exhausta: ¿esto es cuanto necesitabas entonces? No hubo respuesta, porque ya estaba dormida como un tronco. Fragmento 12. En todas las ciudades importantes de Occidente hay una serie de cosas que se repiten. Se ven los mismos hombres africanos vendiendo copias de los mismos bolsos y gafas de marca, y los mismos músicos guatemaltecos tocando el cóndor pasa, con sus flautas de caña. Pero algunas cosas solo te pasan en Roma, como lo del hombre del mostrador de los bocadillos, que me llamaba guapa tranquilamente todas las veces que lo veía. ¿Este panino lo quieres tostado o frío, bella? O lo de las parejas comiéndose a besos en todas partes, como si participaran en algún concurso, retorciéndose juntos en los bancos, acariciándose el pelo y la entrepierna uno al otro, achuchándose y restregándose sin parar. Y luego están las fuentes. Plinio el Viejo escribió sobre ello. Si alguien se para a pensar en la abundancia del suministro público de agua para baños, cisternas, zanjas, casas, jardines y mansiones, y toma en consideración la distancia que recorre el preciado líquido, los arcos erigidos, las montañas perforadas, los valles recorridos, tendrá que admitir que no hay nada tan maravilloso en el mundo entero. Varios siglos después, me cuesta decidir cuál es mi fuente romana preferida. Una de ellas está en la Villa Borghese. El elemento central es una juguetona familia esculpida en bronce. El papá es un fauno y la mamá es una mujer humana normal. Tienen un niño al que le gusta comer uvas. Papá y mamá están en una postura extraña, uno frente al otro, cogidos de las muñecas, los dos inclinados hacia atrás.
No se sabe si tiran uno del otro con cierto enojo o si están bailoteando alegremente, pero hay mucha energía entre ellos. Sea como fuere, el retoño está encaramado sobre las muñecas, ajeno a su enojo o alegría, picoteando su manojo de uvas. Sus pequeñas pezuñas se balancean en el aire mientras come. Ha salido el padre. Estamos a principios de septiembre de 2003. Hace un calor perezoso. Llevo ya 4 días en Roma y mi sombra no ha oscurecido aún la puerta de ninguna iglesia o museo, ni tan siquiera he hojeado una guía. Pero he estado paseando incansablemente, sin rumbo, hasta que al final he dado con un sitio diminuto donde, según un amable conductor de autobús, tienen el mejor gelato de Roma. Se llama Gelato di San Crispino. No estoy segura, pero creo que quizá pueda traducirse como el helado del santo crujiente. He probado una mezcla del de miel con el de avellana. Ese mismo día vuelvo para probar el de pomelo y el de melón. Y por la noche del mismo día voy por última vez para tomar una copita del de canela con jengibre. He procurado leerme un artículo del periódico todos los días, por mucho que tarde. Busco en el diccionario aproximadamente una de cada 3 palabras. La noticia de hoy era apasionante. Cuesta imaginar un titular más dramático que Obesità ai bambini italiani sono i più grassi d'Europa. Santo Dios, obesidad, el artículo creo dice que los niños italianos son los más gordos de Europa. Al seguir leyendo me entero de que los niños italianos son considerablemente más gordos que los alemanes y muchísimo más gordos que los franceses. Afortunadamente, no los comparan con los niños estadounidenses. Estas alarmantes cifras sobre la gordura infantil italiana las reveló ayer, aquí no hay necesidad de traducir, un grupo de corresponsales internacionales. Tardé casi 1 hora en descifrar el artículo entero. Mientras tanto, comía pizza y escuchaba a un niño italiano que tocaba el acordeón en la acera de enfrente. El chaval no me parecía muy gordo, pero quizá fuera por ser gitano. No sé si capté bien la última frase o no, pero me pareció entender que el gobierno se estaba planteando subir los impuestos a los obesos para combatir la crisis de sobrepeso italiana. ¿Sería verdad eso? Después de varios meses de comer a este ritmo, ¿vendrían por mí? También es importante leer el periódico todos los días para ver qué tal le va al Papa. Aquí en Roma, la salud del Papa sale en el periódico todos los días, como el parte meteorológico o la programación televisiva. Hoy el Papa está cansado. Ayer el Papa estaba menos cansado de lo que está hoy. Mañana esperemos que el Papa no esté tan cansado como lo está hoy. Para mí, esto es como una especie de paraíso del lenguaje, teniendo en cuenta que siempre he querido hablar italiano. ¿Dónde mejor que en Roma? Es como si alguien hubiera inventado una ciudad adaptada a mis requisitos, donde todos, hasta los niños, los taxistas y los actores de los anuncios, hablan el mismo idioma mágico. Es como si toda la sociedad conspirase para enseñarme italiano. Hasta publican sus periódicos en italiano mientras esté yo aquí. No les importa. Hay librerías que solo venden libros en italiano. Me topé con una de esas librerías ayer por la mañana y me dio la impresión de haber entrado en un palacio encantado. Todo estaba en italiano, hasta los cómics estadounidenses del Dr. Seuss. Me di un buen paseo por la tienda, tocando todos los libros, pensando que ojalá quienes me vieran me tomaran por una oriunda del lugar. Por Dios, qué ganas tengo de desentrañar el misterio del italiano. Era como cuando tenía 4 años y aún no sabía leer, pero estaba deseando aprender. Recuerdo estar sentada con mi madre en la consulta de un médico, con una revista femenina en la mano, pasando las páginas lentamente, mirando fijamente el texto para que todos los mayores creyeran que sabía leer. No había vuelto a sentirme tan incomprendida desde aquel día. En esa librería tenían versiones bilingües de algunos poetas estadounidenses con la versión original a un lado de la página y la traducción italiana al otro. Compré un libro de Robert Lowell y el otro de Louis Gluck. Por todas partes surgen espontáneamente clases de conversación. Hoy estaba sentada en el banco de un parque cuando una mujer diminuta vestida de negro se me acercó. Se me instaló al lado y empezó a echarme la bronca por algún motivo. Muda y desconcertada, negué con la cabeza.
Me disculpé diciéndole en un italiano muy académico: lo siento, pero no hablo italiano. Y ella me miró como si quisiera pegarme con una cuchara de madera en caso de haberla llevado encima. Insistió: claro que me entiendes. Curiosamente, tenía razón. Esa frase sí que la entendía. Entonces quiso saber de dónde era yo. Le dije que era de Nueva York y le pregunté de dónde era ella. Pues, de Roma. Al oírla decirlo, aplaudí como una niña pequeña. Ah, Roma, la hermosa Roma. Me encanta Roma. Qué bonita es Roma. La mujer escuchó mis toscas rapsodias con bastante escepticismo. Entonces decidió ir al grano y me preguntó si estaba casada. Le dije que estaba divorciada. Era la primera vez que se lo contaba a alguien y resultó ser en italiano. Por supuesto, me preguntó, ¿perché? Y explicar el porqué de algo es bastante complicado, sea en el idioma que sea. Tartamudeé y al fin logré decir: lo habíamos roto. Lo habíamos roto. Ella asintió, se puso en pie, caminó hacia su parada de autobús y no volvió la cabeza para mirarme ni una sola vez. ¿Se habría enfadado conmigo? Increíblemente pasé 20 minutos más sentada en ese banco con la descabellada esperanza de que tal vez volviera para retomar nuestra conversación, pero no volvió. Se llamaba Celeste, que se pronuncia con ch, como violonchelo. Ese mismo día me topé con una biblioteca. Por Dios, cómo me gustan las bibliotecas. Como estamos en Roma, la biblioteca es antigua y bella, y dentro tiene un patio ajardinado, que uno no se espera al ver el edificio desde la calle. El jardín es un cuadrado perfecto, salpicado de naranjos, y en el centro tiene una fuente. Bien seguida que aquella fuente iba a ser una candidata a convertirse en mi fuente romana preferida, aunque no se parecía a ninguna de las que había visto por ahora. Para empezar, no era de mármol imperial, era una pequeña fuente orgánica, cubierta de musgo verde. Era como una mata de lechos desmadejada y húmeda. De hecho, era exactamente como la maraña de hojas que tenía en la cabeza la figura orante que me había dibujado el curandero indonesio. Del centro de aquel arbusto florido brotaba un chorro de agua que rociaba las hojas, llenando el patio entero de un murmullo hermoso y melancólico. Vi un buen sitio para sentarme, bajo un naranjo, y abrí uno de los libros de poesía que había comprado ayer. Lois Gluck. Leí el primer poema en italiano, luego en inglés, y me paré en seco al llegar a este verso. Del centro de la mia vita venne una grande fontana. Del centro de mi vida brotaba una gran fuente. Apoyándome el libro en el regazo, me estremecí aliviada.